Te doy mi corazón, te doy mi corazón, es mi homenaje a Cenicienta, aunque pronto fue evidente que la historia tenía demasiadas hermanastras malvadas. Rosamund era mezquina y cruel, mientras que Pozzi tenía un corazón de oro, y cuando la historia llegó a su punto álgido, ella fue la persona que lo arriesgó todo para salvar la situación. Me pareció más que justo que también tuviera su final feliz. Te doy mi corazón, segundo epílogo a los 25 años, a la señorita Pozzi Rayling se la consideraba casi una solterona. Había quienes decían que hacía tiempo que había dejado de ser una jovencita y que se quedaría para vestir santos. A menudo se mencionaba que los 23 eran el cruel límite cronológico. Pero como Lady Bridgerton, su tutora oficiosa, señalaba, Pozzi era un caso único. En lo que a años de debutante se refería, Lady Bridgerton insistía en que Pozzi solo tenía 20, quizá 21 años. Eloise Bridgerton, la hija mayor soltera de la casa, lo decía sin rodeos, los primeros años de Pozzi en sociedad habían sido inútiles y no deberían contarse. La hermana menor de Eloise, Jacinthe, a quien nadie superaba en verborrea, se limitaba a declarar que los años de Pozzi entre los 17 y los 22 habían sido una porquería. A estas alturas, Lady Bridgerton suspiró, se sirvió una bebida bien cargada y se desplomó en un sillón. Eloise, que tenía la lengua tan afilada como Jacinthe, aunque, gracias a Dios, era más discreta, había comentado que lo mejor que podían hacer era darse prisa en casar a Jacinto, corrían el riesgo de que su madre se volviera alcohólica. A Lady Bridgerton no le agradó el comentario, aunque pensó para sus adentros que podría ser cierto. Así, era Jacinthe. Pero esta es la historia de Pozzi. Y como Jacinthe suele apropiarse de todo lo que tenga que ver con ella. Por favor, olvidaos de ella el resto de la historia. La verdad sea dicha, los primeros años de Pozzi, en el mercado matrimonial, habían sido una porquería. Era cierto que había hecho su debut a los 17 años, una edad adecuada. Además, era hijastra del difunto conde de Penwood, quien, con mucha prudencia, había hecho los arreglos necesarios para asignarle una dote antes de morir de forma prematura, varios años atrás. O si era una mujer agradable a la vista, aunque quizás un poco regordeta, tenía todos los dientes y más de una persona había comentado que poseía unos ojos extraordinariamente amables. En teoría, no se entendía por qué había pasado tanto tiempo sin recibir una sola propuesta matrimonial. Pero la teoría no tenía en cuenta a la madre de Pozzi, Araminta Gunningworth, la condesa viuda de Penwood. Araminta era una auténtica belleza, incluso más que la hermana mayor de Pozzi, Rosamund, que había sido bendecida con una melena rubia, una boca redonda y rosada y unos ojos del color del cielo. Araminta también era ambiciosa y estaba inmensamente orgullosa de su ascenso de la alta burguesía a la aristocracia. Primero había sido la señorita Winslea, luego la señora Rayling y más tarde Lady Penwood, aunque cualquiera que la oyera creería que había nacido en cuna de oro. Sin embargo, Araminta había fallado en un aspecto, no había podido darle un heredero al conde. Eso significaba que, a pesar del título de lady antepuesto a su nombre, no ostentaba un gran poder, ni tampoco tenía acceso a la clase de fortuna de la que ella se creía merecedora. Por ello, depositó todas sus esperanzas en Rosamund. Estaba segura de que Rosamund se casaría muy bien. Rosamund tenía una belleza indescriptible. Rosamund sabía cantar y tocar el pianoforte, y aunque no tenía talento para el bordado, sabía perfectamente cómo pinchar a Pozzi, que sí lo tenía. Y dado que a Pozzi no le agradaba que la pincharan con una aguja cada 2 por 3, los bordados de Rosamund eran siempre los más exquisitos. Los de Pozzi, por el contrario, siempre se quedaban sin terminar. El dinero no era tan abundante como Araminta pretendía hacer ver, pero el que tenían se destinaba al vestuario de Rosamund,
a las lecciones de Rosamundi, a todo lo concerniente a Rosamund. No iba a permitir que Posy pareciera una pordiosera, pero tampoco tenía sentido gastar en ella más de lo necesario. Aunque la mona se vistiera de seda, mona era, y Posy nunca sería como Rosamund. Pero, y este es un gran pero, a Araminta las cosas no le salieron tan bien. Es una historia muy larga que quizá merecería un libro entero, pero baste decir que Araminta engañó a otra joven para quitarle su herencia a una tal Sopilla Becket, que resultó ser la hija ilegítima del conde. Podría haberse salido con la suya, pues a quién podía importarle una hija bastarda, pero Sopie tuvo la osadía de enamorarse de Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia Bridgerton, antes mencionada y extremadamente influyente. Esto tampoco habría bastado para sellar el destino de Araminta, pero Benedict decidió que también estaba enamorado de Sopie. Locamente enamorado. Y si bien él podría haber pasado por alto el desfalco, no pudo permanecer ajeno cuando Sopie fue a prisión principalmente por fraude. El panorama era bastante desalentador para la querida Sopie, aun con la intervención de Benedict y de su madre, la también antes mencionada Lady Bridgerton. ¿Y quién se presentó para sacarla de apuros? Pues, Posy. Posy, que había sido ignorada durante la mayor parte de su vida. Posy, que durante años se había sentido culpable por no hacer frente a su madre. Posy, que seguía siendo un poco regordeta y nunca sería tan hermosa como su hermana, pero que siempre tendría los ojos más amables. Araminta la repudió en el acto, pero antes de que Posy tuviera tiempo para pensar en si era una buena o una mala noticia, Lady Bridgerton la invitó a vivir en su casa durante el tiempo que ella quisiera. Puede que Posy se hubiera pasado 22 años soportando los pinchazos de su hermana, pero no era ninguna tonta. Aceptó con gusto y ni siquiera se molestó en volver a su casa a recoger sus pertenencias. En cuanto a Araminta, enseguida se dio cuenta de que no le convenía hacer ningún comentario en público sobre la futura Sopilla Bridgerton, salvo que fuera para asegurar que era una persona absolutamente encantadora y deliciosa. Lo que no hizo, aunque tampoco la llamó bastarda, que era lo que cualquiera hubiera esperado de ella. Todo esto sirve para explicar con algunos rodeos por qué Lady Bridgerton era la tutora oficiosa de Posy y por qué la consideraba un caso único. En su opinión, Posy solo hizo su auténtico debut en sociedad cuando se fue a vivir con ella. Con dote o sin dote de Penwood. ¿Quién iba a mirar dos veces a una muchacha mal vestida, recluida siempre en un rincón, que intentaba pasar desapercibida a su propia madre? Y si aún estaba soltera a los 25, pues bueno, eso equivalía a los 20 años de cualquier otra persona. O eso aseguraba Lady B. Bridgerton. Y nadie osaba contradecirla. En cuanto a Posy, a menudo decía que su vida no había empezado de verdad hasta que fue a prisión. Esa afirmación requería algunas explicaciones, como la mayoría de las declaraciones de Posy. A Posy le daba igual. A los Bridgerton les agradaban sus explicaciones. La querían. Y lo que era aún mejor, ella se sentía bien consigo misma. Eso era más importante que cualquier otra cosa. Sophie Bridgerton consideraba que su vida era casi perfecta. Adoraba a su marido, le encantaba su hogar acogedor y estaba segura de que sus dos pequeños hijos eran las criaturas más bellas e inteligentes que habían nacido en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier bueno que cualquiera pudiera conocer. Era cierto que tenían que vivir en el campo, porque, a pesar de la considerable influencia de la familia Bridgerton, Sophie, debido a su nacimiento, no sería aceptada por las anfitrionas londinenses más exigentes. Sophie las llamaba exigentes. Benedict se refería a ellas de una forma completamente distinta. Pero eso no tenía verdadera importancia. Ella y Benedict preferían vivir en el campo, así que no se perdían nada. Y si bien siempre correrían rumores sobre su origen,
bastardo, la historia oficial decía que era pariente lejana y completamente legítima del difunto conde de Penwood. Y aunque nadie creyó de verdad a Araminta cuando ella confirmó la historia, lo cierto es que la confirmó. Sophie sabía que cuando sus hijos fueran mayores, los rumores serían lo suficientemente antiguos como para que nadie les cerrara las puertas si ellos deseaban ocupar su lugar en la sociedad londinense. Todo iba bien. Todo era perfecto. O casi. En realidad, lo único que tenía que hacer era encontrar un marido a Posy. No cualquier marido, por supuesto. Posy se merecía el mejor. Ella no es para cualquiera, había dicho Sophie a Benedict el día anterior. Pero eso no significa que Posy no sea un excelente partido. Claro que no, murmuró Benedict. Intentaba leer el periódico. Era de hacía 3 días, pero para él todavía eran noticias frescas. Ella lo miró con severidad. Quiero decir, por supuesto, se apresuró a agregar. Al darse cuenta de que ella no continuaba, corrigió, me refiero a que sería una esposa espléndida para cualquier hombre. Sophie soltó un suspiro. El problema es que la mayoría no parece percatarse de lo maravillosa que es. Benedict, asintió diligente. Su marido entendió cuál era su papel en esa escena en particular. Era la clase de conversación que en realidad no era una conversación. Sophie estaba pensando en voz alta, y él estaba allí para brindarle algún que otro comentario o gesto apropiado. O por lo menos eso es lo que dice tu madre, continuó Sophie. Ajá. No la invitan a bailar tanto como deberían. Los hombres son bestias, coincidió Benedict, pasando a la siguiente página. Es verdad, dijo Sophie con cierta emoción, excluyéndote a ti, claro, está. Sí, claro, por supuesto. La mayor parte del tiempo, añadió ella con cierta mordacidad. Él hizo un gesto. No tiene importancia. ¿Me estás escuchando? Preguntó Sophie con ojos entrecerrados. Cada palabra, le aseguró él, y bajó el periódico lo suficiente como para mirarla por encima. No la había visto entrecerrar los ojos, pero la conocía lo suficiente como para percatarse por su tono de voz. Debemos encontrarle un marido a Posy. Él se detuvo a pensar. Quizás ella no quiera un marido. Claro que sí. Se dice, opinó Benedict, que todas las mujeres quieren tener marido, pero según mi experiencia eso no es siempre cierto. Sophie se limitó a mirarlo, cosa que a él no pareció sorprenderle. Era una declaración bastante larga, viniendo de un hombre que estaba leyendo un periódico. Piensa en él hoy, se añadió. Benedict sacudió la cabeza, cosa que solía hacer cuando pensaba en su hermana. ¿A cuántos hombres ha rechazado ya? Por lo menos a 3, respondió Sophie. Pero no se trata de eso. ¿De qué se trata entonces? De Posy. Claro, afirmó él lentamente. Sophie se inclinó hacia adelante con una extraña expresión en la mirada, una mezcla entre perplejidad y determinación. No sé por qué los hombres no se dan cuenta de lo maravillosa que es. Es de esas mujeres que solo aprecias lo que valen con el paso del tiempo, declaró Benedict. Durante un instante olvidó que no debía opinar. ¿Qué? Has sido tú quien ha dicho que ella no es para cualquiera. Pero se supone que no deberías. Sophie se desplomó en su asiento. No tiene importancia. ¿Qué ibas a decir? Nada. Sophie, insistió él. Se supone que no deberías estar de acuerdo conmigo en esto, murmuró, pero hasta yo veo lo ridículo que es. Era algo espléndido tener una esposa sensata. Benedict se había dado cuenta hacía mucho tiempo. Sophie estuvo sin hablar un rato, y Benedict habría vuelto a leer el periódico, si no le hubiera interesado tanto ver el rostro de su esposa. Se mordió el labio, luego soltó un suspiro de cansancio y se enderezó un poco, como si se le hubiera ocurrido una buena idea, para terminar frunciendo el ceño. Podía quedarse toda la tarde mirándola. ¿Se te ocurre alguien? Preguntó de pronto. ¿Para Posy?
inquirió él. Ella le lanzó una mirada que decía a las claras. ¿Para quién si no? Benedict dejó escapar un suspiro. Debería haber previsto que ella le haría esa pregunta, pero había empezado a pensar en el cuadro que estaba pintando en su estudio. Era un retrato de Sophie, el cuarto en los 3 años que llevaban casados. Tenía dudas sobre si había pintado bien la boca. Un buen retratista debía conocer los músculos del cuerpo humano, incluso los del rostro, y. Benedict, ¿qué te parece el señor Folsom? Dijo él rápidamente. El abogado. Benedict asintió. No me inspira mucha confianza. Ahora que lo pensaba, se dio cuenta de que tenía razón. Sir Reginald. Sophie volvió a mirarlo con desaprobación, visiblemente decepcionada con su elección. Está gordo. También lo está. Ella no está gorda, lo interrumpió Sophie, sino agradablemente regordeta. Iba a decir que también lo está el señor Folsom, dijo Benedict, sintiendo que tenía que defenderse, excepto que has preferido comentar que no te inspiraba confianza. Ah. Benedict esbozó una leve sonrisa. La desconfianza es mucho peor que el exceso de peso, murmuró ella. No podría estar más de acuerdo, declaró Benedict. ¿Y el señor Woodson? ¿Quién? El nuevo vicario. El que dijiste que tiene una sonrisa deslumbrante. Sophie terminó por él, entusiasmada. Ay, Benedict, es perfecto. Ay, te adoro, te adoro, te adoro. Sophie prácticamente saltó sobre la mesa baja que los separaba y él lo abrazó. Bueno, yo también te quiero, respondió él, felicitándose por haber tenido la precaución de cerrar la puerta de la sala. El periódico cayó por encima de su hombro y el mundo volvió a ser perfecto. La temporada llegó a su fin unas semanas más tarde, así que Posey decidió aceptar la invitación de Sophie para hacerle una visita prolongada. En verano, en Londres hacía calor, el aire era pegajoso y olía fatal, por lo que una temporada en el campo le pareció una buena idea. Además, hacía varios meses que no veía a sus ahijados y se había quedado boquiabierta cuando Sophie le escribió diciendo que Alexander ya había empezado a perder la redondez propia de los bebés. A ser el bebé más adorable del mundo, daban ganas de estrujarlo. Tenía que ir a verlo antes de que adelgazara demasiado. Simplemente tenía que ir. Además, sería agradable ver a Sophie. Ella le había dicho en sus cartas que aún se sentía algo débil y a Posey le gustaba ayudar. Pocos días después de su llegada, mientras tomaba el té con Sophie, la conversación giró, como solía ocurrir, en torno a Araminta y a Rosamund, con las que Posey solía cruzarse de vez en cuando en Londres. Tras más de un año de silencio, su madre por fin había comenzado a devolverle el saludo. Aún así, las conversaciones eran breves y forzadas. Posey había decidido que era lo mejor. Puede que su madre no tuviera nada que decirle, pero ella tampoco tenía nada que decir a su progenitora. Había sido una revelación de lo más liberadora. La vi cuando salía de la tienda de sombreros, informó Posey, preparándose el té como le gustaba, con mucha leche y sin azúcar. Acababa de bajar las escaleras y no pude esquivarla. Entonces me di cuenta de que no quería evitarla. Por supuesto que tampoco tenía ganas de hablar con ella. Bebió un sorbo, más bien no tenía ganas de gastar la energía necesaria para esconderme. Sophie asintió con aprobación. Y luego nos pusimos a hablar, aunque sin decirnos nada en especial. Eso sí, logró introducir uno de sus pequeños insultos mordaces. Odio eso. Lo sé. Es toda una experta en eso. Es un don, comentó Sophie. No uno bueno, pero un don al fin y al cabo. Bueno, continuó Posey, debo decir que me comporté de una forma bastante madura durante todo el encuentro. La dejé hablar y luego me despedí. Entonces me di cuenta de algo maravilloso. ¿De qué? Posey esbozó una sonrisa. Me gusta como soy.
Por supuesto que sí, dijo Sophie, y pestañeó confundida. No, no, no lo entiendes, insistió Posy. Era extraño, porque Sophie debería de haberla entendido a la perfección. Era la única persona en el mundo que sabía lo que significaba ser la hija menospreciada de Araminta. Pero Sophie era tan alegre. Siempre lo había sido. Aun cuando Araminta la trataba prácticamente como a una esclava, Sophie nunca había parecido derrotada. Siempre había tenido cierto espíritu, una chispa. No era rebeldía. Sophie era la persona menos rebelde que Posy conocía, excepto, quizá, ella misma. No, era rebeldía, sino resistencia. Sí, era eso exactamente. En todo caso, Sophie debería haber entendido lo que Posy quería decir, pero no lo hizo, así que se lo explicó: no siempre me ha gustado como soy. ¿Y por qué debería hacerlo? Ni siquiera le gustaba a mi propia madre. Ay, Posy, dijo Sophie con los ojos llenos de lágrimas, no debes. No, no, la interrumpió Posy de buenas formas, no te preocupes. No me molesta. Sophie la miró. Bueno, ya no, corrigió Posy. Miró el plato con galletas que estaba sobre la mesa entre ambas. No debería comer otra. Ya se había comido 3, y quería comerse otras 3 más. Quizás eso significaba que, si se comía solo una, en realidad se estaría absteniendo de 2. Tam. Orileó con los dedos sobre su pierna. Probablemente no debería comerse otra galleta. Tal vez debería dejarlas para Sophie, que acababa de tener un bebé y necesitaba recuperar fuerzas. Aunque Sophie parecía totalmente recuperada, y el pequeño Alexander ya tenía 4 meses. Posy levantó la mirada. ¿Te ocurre algo? Posy se encogió de hombros levemente. Estoy dudando si comerme o no otra galleta. Sophie pestañeó. ¿Una galleta? ¿En serio? Existen por lo menos 2 motivos por los cuales no debería, seguramente más. Hizo una pausa y frunció el entrecejo. Parecías muy seria, observó Sophie, como si estuvieras conjugando en latín. Ah, no, estaría mucho más serena si estuviera pensando en la conjugación de latín, declaró Posy. Sería muy sencillo, teniendo en cuenta que no sé nada de eso. Las galletas, por el contrario, son algo sobre lo que reflexiono a menudo. Suspiró y miró su cintura, por mucho que me disguste. No seas tonta, Posy, la regañó Sophie. Eres la mujer más bonita que conozco. Posy sonrió y tomó la galleta. El rasgo más maravilloso de Sophie era que no mentía. Y su amiga estaba convencida de que ella era la mujer más bonita que conocía. Aunque lo cierto era que Sophie siempre había sido ese tipo de persona. Veía bondad donde otros veían. Bueno, donde otros ni se molestaban en mirar, para ser sincera. Posy dio un mordisco, masticó y decidió que merecía completamente la pena. Manteca, azúcar y harina. ¿Qué podía ser mejor? Hoy he recibido una carta de Lady Bridgerton, comentó Sophie. Posy levantó la mirada con interés. En sentido estricto, Lady Bridgerton podía ser la cuñada de Sophie, la esposa del actual vizconde. Pero ambas sabían que se refería a la madre de Benedict. Para ellas, ella siempre sería Lady Bridgerton. La otra era Kate. Lo que tampoco era ningún problema, ya que Kate prefería que sus familiares la llamaran así. Ha dicho que el señor Fiberly le hizo una visita. Como Posy no respondió, Sophie agregó, que fue a verte a ti. Claro que sí, dijo Posy. En ese momento decidió tomarse la cuarta galleta. Jacint es demasiado joven y Eloise lo aterroriza. Eloise me aterroriza hasta a mí, admitió Sophie, o al menos me aterrorizaba. En cuanto a Jacint, estoy segura de que me aterrorizará hasta el día en que me muera. Solo tienes que saber cómo tratarla, dijo Posy con un gesto de indiferencia. Era verdad, Jacint Bridgerton era aterradora, pero las dos siempre se habían llevado bien.
Probablemente se debiera al sólido, algunos dirían inflexible, sentido de la justicia de Yasin. Cuando se enteró de que la madre de Posey nunca la había amado tanto como a Rosamund. Bueno, Posey nunca había contado chismes y no iba a empezar ahora, basta con decir que Araminta jamás volvió a comer pescado, ni pollo. Posey se había enterado por los sirvientes, y ellos siempre tenían los chismes más fidedignos. Pero ibas a hablarme sobre el señor Fiberly, dijo Sophie, bebiendo aún su té. Posey se encogió de hombros, aunque no era cierto que fuera a hablarle de ese caballero. Es muy aburrido. Bien parecido. Posey volvió a encogerse de hombros. No sabría decirte. Solo hace falta mirar la cara de la otra persona para saberlo. No puedo superar que sea tan aburrido. No creo ni que sepa reírse. No será para tanto. Ah, sí, te lo aseguro. Extendió la mano y tomó otra galleta antes de darse cuenta de que esa no había sido su intención. Ah, bueno, ya la tenía en la mano, no podía volver a dejarla en el plato. La agitó en el aire mientras hablaba, tratando de explicarse, a veces hace un ruido espantoso, como ejem, y tengo la sensación de que él cree que se está riendo, pero es evidente que no. Sophie se rió, aunque por su aspecto parecía pensar que no debería haberlo hecho. Y ni siquiera me mira el busto. Oh sí. Es el único atributo bueno que tengo. No es verdad. Sophie miró a su alrededor, a pesar de que solo estaban ellas dos en la sala de estar, no puedo creer que hayas dicho eso. Posey soltó una exhalación de frustración. No puedo decir gusto en Londres. Y ahora tampoco puedo hacerlo en Wiltshire. No cuando estoy esperando la visita del nuevo vicario, respondió Sophie. Un trozo de la galleta de Posey se rompió y cayó sobre su regazo. ¿Qué? ¿No te lo había dicho? Posey la miró con desconfianza. La mayoría de las personas creía que Sophie era una pésima mentirosa, pero eso se debía a su aspecto angelical, ya que rara vez mentía. Así que todo el mundo daba por sentado que, si mintiera, lo haría fatal. Pero Posey la conocía bien. No respondió, limpiándose la falda. No me lo habías dicho. Qué raro, murmuró Sophie. Tomó una galleta y dio un mordisco. Posey la observó. ¿Sabes qué no voy a hacer ahora? Sophie hizo un gesto de negación con la cabeza. No voy a poner los ojos en blanco, porque intento comportarme de acuerdo con mi edad y mi madurez. Se te ve muy seria. Posey la miró un rato más. Es soltero, supongo. Sí. Posey enarcó la ceja izquierda. La expresión de superioridad era quizás el único talento útil que había heredado de su madre. ¿Qué edad tiene este vicario? No lo sé, admitió Sophie, pero conserva todo el pelo. A esto hemos llegado, murmuró Posey. Me acordé de ti cuando lo conocí, dijo Sophie. ¿Por qué sonríe? ¿Por qué sonreía? Posey empezaba a pensar que Sophie se había vuelto loca. ¿Cómo dices? Sonríe muy a menudo. Y muy bien. Ahora Sophie sonrió, no pude evitar pensar en ti. Esta vez Posey puso los ojos en blanco, aunque acompañó el gesto con un inmediato, he decidido renegar de la madurez. Por supuesto. Conoceré a tu vicario, dijo Posey, pero te comunico que también he decidido aspirar a ser excéntrica. Te deseo lo mejor en ese aspecto, dijo Sophie, no sin sarcasmo. ¿No crees que sea capaz? Eres la persona menos excéntrica que conozco. Era cierto, por supuesto, pero si Posey iba a ser una solterona toda su vida, quería ser la solterona excéntrica con sombrero grande, no la desesperada con cara de amargada. ¿Cómo se llama? Quiso saber. Pero antes de que Sophie pudiera responder, oyeron que se abría la puerta principal. Poco después, entró el mayordomo y dio la respuesta al anunciar: ha llegado el señor Watson para verla, señora Bridgerton. Posey metió su galleta a medio comer, debajo de una servilleta y cruzó las manos sobre su regazo.
Estaba algo disgustada con Sophie por haber invitado a un hombre soltero a tomar el té sin avisarle, sin embargo, no había razón para no causar una buena impresión. Miró la puerta con expectación y esperó pacientemente a que los pasos del señor Woodson se acercaran. Entonces, entonces, sinceramente, no tendría sentido tratar de contarlo, porque no recordaba casi nada de lo que ocurrió a continuación. O si lo vio y fue como si, tras 25 años de vida, su corazón por fin comenzara a latir. Hugh Watson nunca había sido el yo más admirado de la escuela. Jamás había sido el más guapo ni el más atlético. Tampoco había sido el más inteligente, ni el más snob, ni el más tonto. Lo que sí había sido, tanto en la escuela como durante toda su vida, era la persona más querida. Las personas lo querían. Siempre lo habían querido. Suponía que se debía a que a él también le agradaban todas las personas. Su madre juraba que había salido de su vientre sonriendo. Lo decía con mucha frecuencia, aunque sospechaba que lo hacía solo para dar pie a su padre, para que dijera, ay, Georgette, sabes que solo fueron gases. Con eso, los dos se desternillaban de risa. Como testimonio del amor que sentía por sus padres, y porque se sentía bien consigo mismo, él también se echaba a reír. No obstante, a pesar del aprecio que todos sentían por él, parecía que nunca atraía a las mujeres. Lo adoraban, por supuesto, y le confiaban sus secretos más recónditos, pero siempre lo hacían de una manera que llevaba a Hugh a creer que lo consideraban alguien en quien confiar. Lo peor de todo era que todas las mujeres que conocía estaban absolutamente seguras de haber encontrado a la mujer perfecta para él, o sí, no, estaban seguras de que existía una mujer perfecta para él. El hecho de que ninguna mujer se considerara a sí misma la mujer perfecta para él no le había pasado desapercibido, o por lo menos aún. Todos los demás parecían no reparar en ese detalle. Sin embargo, él seguía con su vida, porque no tenía sentido hacer otra cosa. Y como siempre había sospechado que las mujeres eran el sexo más inteligente, aún albergaba esperanzas de que la mujer perfecta lo estuviera esperando en algún sitio. Después de todo, así, lo habían asegurado 50 mujeres como mínimo. No era posible que todas estuvieran equivocadas. Sin embargo, Uya casi tenía 30 años y a la señorita perfecta todavía no había tenido a bien aparecer. Comenzaba a creer que debía encargarse del asunto él mismo, aunque no tenía la más mínima idea de cómo llevarlo a cabo, sobre todo porque se había ido a vivir a un rincón bastante tranquilo de Wiltshire. Al parecer, no había ni una sola mujer soltera de edad apropiada en su parroquia. Increíble, pero cierto. Quizá debería viajar a Gloucestershire el domingo próximo. Allí había una vacante y le habían pedido que diera uno o dos sermones, hasta que encontraran a un nuevo vicario. Allí tenía que haber por lo menos una mujer soltera. Toda la región de Cotswolds no podía estar tan despoblada. Sin embargo, no era el momento de pensar en esas cosas. Acababa de llegar para tomar el té con la señora Bridgerton, una invitación que agradecía enormemente. Aún se estaba familiarizando con la región y sus habitantes, pero solo le bastó un servicio religioso para saber que todos querían y admiraban a la señora Bridgerton. Parecía muy inteligente y amable. Esperaba que le gustaran los chismes. Realmente necesitaba a alguien que lo pusiera al tanto de la idiosincrasia del lugar. No podía ayudar a su rebaño, si no conocía su historia. También había oído que su cocinera servía un exquisito y unas galletas dignas de mención. El señor Cookson ha venido a verla, señora Bridgerton. Hugh entró en la sala mientras el mayordomo pronunciaba su nombre. Se alegraba de haberse olvidado de almorzar, porque en la casa había un aroma celestial y entonces olvidó todo lo demás. ¿Por qué había venido? ¿Quién era él?
Ni siquiera recuerda. Va el color del cielo, ni el olor del césped. En realidad, mientras estaba allí de pie, en la puerta abovedada de la sala de los Bridgerton, solo supo una cosa. La mujer sentada en el sofá, la de los ojos extraordinarios, que no era la señora Bridgerton, era la señorita perfecta. Sophie Bridgerton sabía una o dos cosas sobre el amor a primera vista, ya que a ella misma la había atravesado el proverbial rayo en el pasado, dejándola muda de pasión y de dicha sobrecogedora, y con una extraña sensación de hormigueo en todo el cuerpo. O, al menos, así era como lo recordaba. También recordaba que, si bien la flecha de Cupido había sido absolutamente certera, Benedicti, ella habían tardado en alcanzar su final feliz. Así que, aunque quería saltar de alegría en su asiento, mientras observaba cómo Posey y el señor Wilson se miraban como dos cachorros enamorados, una parte de ella, la que era sumamente práctica, la que había nacido en el lado equivocado, la que sabía muy bien que en el mundo no todo era de color rosa, intentaba contener su emoción. Pero lo que pasaba con Sophie era que, por más horrible que hubiese sido su niñez, y algunos episodios habían sido muy horribles, por más crueldades y humillaciones que hubiese enfrentado en la vida en ese aspecto, tampoco había tenido suerte. En el fondo, era una romántica empedernida. Lo que la llevaba a Posey. Era verdad que Posey la visitaba varias veces al año, y también era cierto que una de esas visitas casi siempre coincidía con el final de la temporada, pero puede que Sophie hubiera puesto un poco más de énfasis en la invitación reciente. Quizás había exagerado al describir lo rápido que crecían sus hijos, y existía la posibilidad de que hubiese mentido cuando dijo que no se encontraba bien del todo. Pero en este caso, el fin justificaba sin lugar a duda los medios. Sí, Posey le había dicho que se conformaba con quedarse soltera, pero Sophie no la creía ni por un segundo. O para ser más precisa, Sophie creía que Posey estaba convencida de que se conformaría. Sin embargo, solo había que mirar cómo Posey apretujaba al pequeño William y a Alexander para saber que era una madre innata, y que el mundo sería un lugar más mediocre si Posey no tenía un montón de hijos propios. Era cierto que, en más de una ocasión, se había propuesto presentar a Posey a cualquier caballero soltero que en ese momento se encontrara en Wiltshire, pero esta vez lo sabía. Esta vez era amor. Señor Wilson, dijo, tratando de no sonreír como una demente. ¿Me permite presentarle a mi querida hermana, la señorita Posey Rayling? Le dio la sensación de que el señor Wilson creía que estaba diciendo algo, cuando en realidad estaba mirando fijamente a Posey como si acabara de conocer a Afrodita. Posey continuó: Sophie, te presento al señor Wilson, nuestro nuevo vicario. Ha llegado hace poco. ¿Cuánto hace? 3 semanas. Hacía casi 2 meses que vivía allí. Sophie era plenamente consciente de eso, pero estaba ansiosa por ver si él había escuchado lo suficiente como para corregirla. Él simplemente asintió, sin quitarle los ojos de encima a Posey. Por favor, señor Watson, murmuró Sophie, siéntese. El vicario logró comprender lo que decía y se sentó en una silla. ¿Desea beber té, señor Watson?, inquirió Sophie. Él asintió. Posey. ¿Puede servir el té? Posey asintió. Sophie esperó, y cuando vio que Posey no iba a hacer otra cosa más que sonreír al señor Watson, dijo: Posey. Posey se volvió para mirarla, pero su cabeza se movió con tanta lentitud y con tan pocas ganas, que parecía que un imán gigante le hubiera robado las fuerzas. ¿Servirías el té al señor Wilson?, murmuró Sophie, tratando de sonreír solo con la mirada. Ah, sí, por supuesto. Posey se volvió al vicario con esa tonta sonrisa en la cara. ¿Le gustaría un poco de té? En circunstancias normales, Sophie habría mencionado que ella ya le había preguntado al señor Wilson si quería té, pero aquel encuentro no tenía nada de normal,
así que decidió recostarse en su asiento y observar. Me encantaría tomar un poco de té, dijo el señor Watson a Posey. Es lo que más me apetece en el mundo. Bueno, pensó Sophie, era como si ella no estuviera presente. ¿Cómo lo bebe? Preguntó Posey. Como a usted le guste. Ah, no, aquello era demasiado. Ningún hombre se enamoraba tan ciegamente que ya no tenía preferencias para su té. Estaban en Inglaterra. Por el amor de Dios. Y más específicamente, estaban tomando el té. Tenemos leche y azúcar, informó Sophie, sin poder reprimirse. Se había propuesto sentarse y observar, pero ni siquiera la romántica más empedernida habría podido permanecer en silencio. El señor Watson no la oyó. Cualquiera de ellas sería apropiada en su taza, agregó Sophie. Tiene usted unos ojos extraordinarios, dijo él con la voz cargada de admiración, como si no pudiese creer que estuviera en este cuarto junto a Posey. Su sonrisa, respondió Posey, es preciosa. Él se inclinó hacia adelante. ¿Le agradan las rosas, señorita Rayling? Posey asintió. Tengo que traerle algunas. Sophie renunció a intentar aparentar serenidad y, por fin, se permitió sonreír. De todos modos, ninguno de los dos la estaba mirando. Tenemos rosas, dijo ella. No hubo respuesta. En el jardín de atrás. De nuevo, nada. Donde ambos podríais ir a pasear. Fue como si alguien los hubiera pinchado con un alfiler. Ah, vamos. Me encantaría. Por favor, permítame. Tome mi brazo. ¿Cree que debe? Cuando Posey y el señor Wilson llegaron a la puerta, Sophie no podía distinguir quién decía qué, y en la taza del señor Wilson no había ni una gota de té. Sophie esperó un minuto entero y luego estalló en carcajadas, se tapó la boca con la mano, para ahogar el sonido, aunque no sabía por qué debía hacerlo. Era una risa de puro deleite. De orgullo, también, por haber orquestado el encuentro. ¿De qué te ríes? Era Benedict que entraba en la habitación, con los dedos manchados de pintura. Ah, galletas. Excelente. Me muero de hambre. Me olvidé de desayunar esta mañana. Tomó la última galleta y frunció el ceño. Podrías haberme dejado más. Esposi, explicó Sophie, sonriendo, y el señor Woodson. Preveo un compromiso muy breve. Benedict abrió los ojos como platos. Se volvió hacia la puerta y luego hacia la ventana. ¿Dónde están? En el jardín de atrás. No podemos verlos desde aquí. Benedict masticó mientras pensaba. Pero podríamos verlos desde mi estudio. Durante 2 segundos ninguno de los dos se movió. Pero fueron solo 2 segundos. Luego corrieron hacia la puerta, empujándose a lo largo del pasillo, hasta el estudio de Benedict, que sobresalía de la parte trasera de la casa y recibía luz desde 3 direcciones. Sophie llegó primero, aunque no precisamente por practicar el juego limpio, y soltó un resoplido escandalizado. ¿Qué sucede? Preguntó Benedict desde la puerta. Se están besando. Benedict caminó hacia la ventana. No es verdad. Claro que sí. Se acercó a Sophie y quedó boquiabierto. Que me parta un rayo. Y Sophie, que jamás maldecía, respondió, lo sé. Lo sé. ¿Y acaban de conocerse? ¿En serio? Tú me besaste la noche en que nos conocimos, señaló ella. Fue diferente. Sophie logró apartar su atención de la pareja que se besaba en el jardín el tiempo suficiente para preguntar. ¿En qué sentido? Él reflexionó sobre aquello un momento y luego respondió, era un baile de disfraces. Ah, entonces está bien besar a alguien si no sabes quién es. No es justo, Sophie, dijo él, asqueando la lengua mientras sacudía la cabeza. Te pregunté y tú no me lo quisiste decir. Eso era lo suficientemente cierto como para poner fin a esa parte de la conversación. Permanecieron allí un rato más.
mirando con descaro a Posey y al vicario. Habían dejado de besarse y ahora hablaban, por lo que parecía, muy rápido. Posey hablaba, y luego el señor Wilson asentía con vigor y la interrumpía, y luego ella lo interrumpía a él, y después él parecía estar riéndose, y luego Posey comenzaba a hablar con tanto entusiasmo que agitaba los brazos por encima de su cabeza. ¿Qué diablos estarán diciéndose? Se preguntó Sophie. Probablemente todo lo que deberían haberse dicho antes de besarse. Benedict frunció el entrecejo y se cruzó de brazos. De todos modos, ¿cuánto llevan así? Has estado observando el mismo tiempo que yo. No, quiero decir, cuando ha llegado él, llegaron a hablar antes de... Señaló con la mano la ventana en dirección a la pareja, que parecía a punto de volver a besarse. Sí, por supuesto, pero... Sophie hizo una pausa para pensar. Tanto Posey como el señor Woodson se habían mostrado tímidos cuando se conocieron. De hecho, no recordaba que hubieran intercambiado alguna palabra significativa. Bueno, creo que no mucho. Benedict asintió lentamente. ¿Crees que debería salir al jardín? Sophie lo miró, luego miró la ventana, y después volvió a mirarlo. ¿Estás loco? Él se encogió de hombros. Ella es mi hermana ahora, y esta es mi casa. No te atrevas. ¿No se supone que debo proteger su honor? Es su primer beso. Benedict enarcó una ceja. Y aquí estamos nosotros, espiándola. Tengo derecho, replicó Sophie, indignada. Yo concerté el encuentro. Ah, sí. Creo recordar que fui yo quien propuso el nombre del señor Woodson. Pero tú no has hecho nada al respecto. Ese es tu trabajo, querida. Sophie pensó en replicar porque estaba usando un tono bastante molesto, pero vio que tenía razón. A ella le gustaba buscarle pareja a Posey, y sin duda estaba disfrutando de su evidente éxito. ¿Sabes? Dijo Benedict, pensativo, algún día podríamos tener una hija. Sophie se volvió hacia su marido. Él no solía decir incongruencias. ¿Cómo dices? Benedict señaló a los tortolitos del jardín. Solo que creo que esto podría servirme de entrenamiento, sería una forma excelente de practicar. Estoy seguro de que deseo ser un padre autoritario y protector. Podría salir y hacerlo pedazos. Sophie se estremeció. El pobre señor Watson no tendría ninguna posibilidad. Retarlo a un duelo. Sophie sacudió la cabeza. Muy bien, pero si la tumba en el suelo, voy a interceder. Él no va a... Cielo santo. Sophie se acercó a la ventana y casi pegó el rostro al cristal. Dios mío. Y ni siquiera se tapó la boca, horrorizada por haber blasfemado. Benedict suspiró y flexionó los dedos. No quiero hacerme daño en la... Es manos. Tengo tu retrato a medio terminar y me está quedando muy bien. Sophie tenía una mano sobre su brazo y él lo retuvo, aunque en realidad él no se movía. No dijo, no. Lanzó un pequeño grito. Dios bendito, quizá deberíamos hacer algo. Todavía no están en el suelo. Benedict. En circunstancias normales diría que hay que llamar al sacerdote, observó, pero en este caso, es él quien nos ha metido en este lío. Sophie tragó saliva. Quizá podrías obtener una licencia especial como regalo de boda. Benedict sonrió. Considéralo hecho. Fue una boda espléndida. Y ese beso al final. Nadie se sorprendió cuando, 9 meses más tarde, Posey dio a luz a un bebé y luego a otros en intervalos de un año. Fue muy cuidadosa a la hora de poner nombres a su prole, y el señor Woodson, que era tan querido como vicario como lo había sido en otras etapas de su vida, la adoraba demasiado como para poner objeciones a ninguna de sus elecciones. Primero fue Sopilla, por razones obvias, y luego Benedict. La siguiente habría sido Violet, pero Sophie le rogó que no usara ese nombre. Siempre había querido ese nombre para una hija suya,
y sería demasiado confuso con ambas familias viviendo tan cerca. Así que Posey se decidió por Georgette, como la madre de Ud. Creía que su suegra tenía la sonrisa más bonita del mundo. Luego fue John, como el padre de Ud. Durante mucho tiempo pareció que sería el Benjamín de la familia. Después de dar a luz todos los meses de junio durante 4 años consecutivos, Posey dejó de quedarse embarazada. No hacía nada diferente, según le confesó a Sophie. Ella y Hugh seguían tan enamorados como siempre. Pero parecía que su cuerpo había decidido no tener más hijos. Tampoco le importaba mucho. Con 2 niñas y 2 niños, todos de cortas edades, se mantenía muy ocupada. Entonces, cuando John tenía 5 años, Posey se levantó de la cama una mañana y vomitó en el suelo. Solo podía significar una cosa, y al otoño siguiente dio a luz a una niña. Sophie estuvo presente en el parto, como siempre. ¿Qué nombre le pondrás? Le preguntó. Posey contempló a la criatura pequeña y perfecta que tenía entre sus brazos. Dormía profundamente, y aunque sabía que los recién nacidos no sonreían, parecía que la bebé estuviera feliz por algo. Quizá por haber nacido. Quizás esta bebé enfrentaría la vida con una sonrisa. El buen humor sería su arma secreta. ¿Qué ser humano tan espléndido sería? Araminta, dijo Posey de pronto. Sophie estuvo a punto de desmayarse por la conmoción. ¿Qué? Quiero llamarla Araminta. Lo tengo claro. Posey acarició la mejilla de la bebé y luego tocó suavemente su barbilla. Parecía que Sophie no podía dejar de agitar la cabeza. Pero tu madre. No puedo creer que. No le he puesto ese nombre por mi madre, la interrumpió Posey amablemente, le pongo ese nombre debido a mi madre. Es diferente. Sophie no pareció convencida, pero se inclinó para mirar mejor a la recién nacida. Es una dulzura, murmuró. Posey sonrió, sin apartar la mirada de la cara de la pequeña. Lo sé. Supongo que podría acostumbrarme al nombre, dijo Sophie, asintiendo en señal de consentimiento. Deslizó el dedo entre la mano y el cuerpo de la niña, e hizo cosquillas a la palma de su manita, hasta que los diminutos dedos se envolvieron instintivamente alrededor del suyo. Buenas noches, Araminta, dijo, encantada de conocerte. Minty, declaró Posey. Sophie alzó la mirada. ¿Qué? La llamaré Minty. Ara. Minta quedará bien en el libro familiar, pero creo que ella es Minty. Sophie apretó los labios para no reírse. Tu madre odiaría ese apodo. Sí, murmuró Posey, lo odiaría. ¿Verdad? Minty, dijo Sophie, probando el sonido en su boca, me gusta. No, creo que me encanta. Le sienta bien. Posey besó la cabeza de Minty. ¿Qué clase de niña serás? Susurró. Dulce y dócil. Sophie se rió al oírla. Había estado presente en 12 nacimientos, 4 hijos propios, 5 de Posey y 3 de la hermana de Benedict, Eloise. Nunca había oído a un bebé llegar a este mundo, con un llanto tan fuerte como el de la pequeña Minty. Esta niña, aseguró con firmeza, va a volveros locos. Y así fue. Pero esa, querido lector, es otra historia.